Les invito que por favor inclinemos nuestro corazón, inclinemos nuestro rostro también, vamos a orar. Padre, te damos gracias por traernos a tu casa en esta noche, Señor. Gracias por la lluvia, Señor, que ha refrescado un poco la tarde, la noche, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por tener cuidado de cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que nuestras vidas te pertenecen y nuestra vida, Señor, está en tus manos. Bendice de una manera especial a mis hermanos que han llegado a este lugar, Señor, que se han dado cita aquí en tu casa. Bendice también grandemente a aquellos que anhelaban en su corazón venir, pero por una u otra circunstancia no lo pudieron hacer, Señor. Y si alguno viene aún en camino, tráele con bien, por favor. Bendice a los oyentes, mi Rey. Aquellos que pueden y reciben, Señor, tu palabra de buena gana, Señor. Bendice nuestros corazones, te necesitamos tanto, mi Señor Jesús. Ayúdanos a través de la lectura de tu palabra, danos sabiduría, revelación, discernimiento, Señor. Anhelamos aprender de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leemos tu palabra en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer los dos primeros versos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, ve los dos primeros versos. Dice así: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Llevaron el arca del pacto, ¿sí? La tenían capturada los filisteos. Los filisteos al verse llenos de plagas, de tumores, deciden regresarla a la casa de Israel. Cuando llega a la casa, llega el arca, la envían con dos vacas, ¿sí? dos bueyes, la envían y las vacas que estaban recién paridas, en vez de salir hacia donde están sus terneros, van en contra de la naturaleza para llevar el arca a su lugar, ¿sí? A la tierra de Israel. Cuando llega a la tierra de Israel, en el capítulo 6, retornemos un poquitico, por favor. Dice, vamos a leer desde el verso 14, capítulo 6, primer libro de Samuel, verso 14, dice: Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Hasta ahí parece que todo está en orden, ¿sí? Hasta allí parece de que el arca regresa a la tierra de Israel y todo está en orden. Pero resulta que estos hombres de Bet-Semes hacen algo indebido. Miran dentro del arca del pacto. El arca del pacto era algo, sí, era un cofre de madera forrado en oro, pero simbolizaba algo, sí, simbolizaba santidad. Y estos hombres miran, así nomás, miran el arca. Y dice en el verso 19, ahí mismo, primera de Samuel, capítulo 6, verso 19: Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Verso 20: Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Oh, qué pregunta, ¿verdad? Llega el arca de Jehová, que simboliza al Dios santo, santo, santo. Y el hecho de que hubiese estado el arca en lugar de los filisteos no significaba que había cambiado lo que simbolizaba, ¿ves?
seguía simbolizando el pacto de Jehová con los hombres, con su pueblo Israel. Ellos miran y el Señor hace morir a una cantidad bastante grande, y lo único que se preguntan es, o sea, se lloran, se lamentan y dicen: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Después de esto, llaman, dice la escritura, envían mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciéndole: los filisteos regresaron el arca, vengan por ella. O sea, el arca llega a un lugar puntual, y el pueblo, en vez de aprovechar la oportunidad del acercamiento, ¿sí me siguen, verdad? O sea, el arca del pacto llega al pueblo de Israel, a una ciudad del pueblo de Israel, y en vez del pueblo aprovechar que se acerca, o sea, que está cerca el arca del pacto, lo que hacen es quererla alejar. Dicen: oh no, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Pregunto, ¿no era más fácil santificarse para Jehová? ¿Por qué alejar el arca del pacto de sí, si tenemos la oportunidad en el día presente de tener la palabra del Señor? ¿Por qué cerrarla? ¿Por qué no abrirla, leerla y sumergirnos en ella? ¿Por qué no tener un acercamiento con Dios? Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Oh, ¿quién podrá estar delante del arca del pacto del Dios Santo? ¿Y a dónde la enviamos? No, es que la palabra es muy santa para nosotros. ¿A quién se la mandamos? ¿A quién se la enviamos? Pregunto, ¿no envía el Señor Dios Todopoderoso su palabra para nosotros? ¿No quiere el Señor santificarnos de tal manera que cuando venga Él por segunda vez y llame a su novia, podamos subir y encontrarnos con Él? Pero esta gente se asusta por la mortandad, y en vez de reaccionar, lo que hacen es: ¿quién podrá estar delante del arca del Dios Santo? Delante de Jehová el Dios Santo, ¿a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Los de Kiriat Jearim la reciben, ¿sí? Y no solo la reciben, sino que santifican, ¿sí? Santifican a un hombre, dice aquí, a Eleazar para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este día presente? Nosotros vemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Oímos noticias, vemos las cosas que pasan, tanta maldad, corrupción. No solamente lo que pasa con el ser humano, lo que pasa con la naturaleza, sobrecalentamiento, sequías, inundaciones, muchas lluvias. Pregunto, ¿no son alertas? ¿No es el Señor llamándonos la atención? ¿Acaso va a haber otra generación con mayor oportunidad de la que tenemos nosotros? Oh, bendito sea Dios. La palabra del Señor dice: muchos de los santos anhelaron vivir nuestros días, ver lo que estamos viendo, y no lo pudieron ver. Nosotros no tenemos que esperar o decir quién quiere vivir en santidad. No, nos corresponde a nosotros. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, dice el verso 2 en el capítulo 7. Pasaron muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días, dice. Y luego dice 20 años. Llega el arca, llega la palabra, y pasan muchos días, pasan 20 años. Y toda la casa de Israel
suspiraba, ¿sí? Suspiraba por Jehová, o lamentaba en pos de Jehová, como dice esta versión. Llega el arca y el pueblo solamente suspira, ¿sí? Solamente se lamenta. ¡Ay, qué santo es Dios! Y el Señor esperando que el pueblo reaccione, que suelte lo que tiene. En el verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Muchos años de sufrimiento, muchas batallas, muchas derrotas habían sufrido, pero seguían en idolatría. Y el Señor llama la atención. En este día presente, igual, la gente siente hambre y sienten sed de justicia. Hay hambre nuevamente por la palabra del Señor. Dice la Escritura de que llegará un día en el cual tendrán hambre y no de pan, y tendrán sed y no de agua, sino que tendrán hambre y sed de justicia, de escuchar la palabra de Dios. Quiero leer una porción y quiero que por favor me prestes atención de un sermón que se predicó en el año 64 y se tituló La obra de Dios, la obra maestra de Dios identificada. ¿Sí? Así le tituló. La obra maestra de Dios identificada. Y préstame por favor tu atención, lo que dice el siervo de Dios. Todo ha sido asignado aquí en la Biblia, y nosotros tenemos que reconocer la edad y la hora y lo que es para nosotros. ¿Sí estamos? Tenemos que reconocer la edad y la hora y lo que es para nosotros. Y allí es donde estamos fallando hoy. ¿Cuándo se falla? En el día presente, ¿sí? Ahí es donde estamos fallando hoy. Estamos leyendo todo menos la Biblia. Este es el día en que nosotros debíamos vivir. Este es el día en el que Dios nos puso aquí. Busquemos en la palabra. Bendito sea Dios. Tenemos que reconocer dónde estamos, en qué parte de la historia el Señor nos ubica. No nos ubicó en el pasado, nos ubicó en el presente. Bendito sea Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? Muchísimo. El Señor amaba a su pueblo Israel, y el pueblo de Israel estaba sumido en idolatría y les llamaba la atención. 20 años sufriendo, 20 años suspirando por el Señor. Y Samuel los llama y les dice: hay solución. Se puede hacer algo en este día. Vuélvanse de todo vuestro corazón a Jehová. Quiten los ídolos, quiten dice, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, verso 4, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Bendito sea Dios. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bendito sea Dios. ¿Qué se logró, mis amados? Primero, reunirse, ¿sí? Segundo, tener un mismo sentir.
Tercero, confesaron su pecado. Bendito sea Dios. Ante la pregunta, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? El salmista expresa lo mismo, ¿sí? En el Salmo 15, David dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿no resbalará? Jamás. Y la pregunta era: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El Salmo 24, desde el versículo 3, hace la misma pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? En el verso 4 responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ahí es donde nosotros podríamos decir: hermano, definitivamente estoy fuera del cuadro, porque muchas veces pienso cosas malas, en ocasiones hablo mentiras, en ocasiones hago cosas de las cuales luego me arrepiento. Dice la carta a los Romanos, capítulo 3. Acompáñame por favor a la lectura. Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 21. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿No hay diferencia? Dice el verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Por cuanto todos pecaron. Pero no nos quedamos pecando, no, Señor. Todos fallamos, en un tiempo todos fallamos, en un tiempo vivíamos en pecado. Pero un día, alabanzas a Jesucristo, Él fijó sus ojos en nosotros, nos buscó, nos amó, nos llamó, nos abrazó, bendito sea Dios. Nos saca del lodo cenagoso, nos aparta para el servicio, nos lava, nos limpia, bendito sea Dios, nos purifica. Alabanzas al Señor. Y nos tiene tan limpios, porque nos anhela limpios. Nos santifica, porque nos quiere sin mancha y sin arruga. Nos mantiene apartados del pecado, porque nos quiere limpios para sí. Bendito sea Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Israel confesó su pecado. Y dijeron: contra Jehová hemos pecado.
Y la palabra del Señor nos recuerda en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos, dice la palabra, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solo nos perdona, hace algo más. Si podemos quedarnos en la presencia de Dios. Oh, la pregunta: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Si solamente llegamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Amén. Pero si nos quedamos allí, en la presencia del Señor, dice que nos limpiará, dice, y limpiarnos, ¿de qué? De toda maldad. A veces cometemos pecados, cometemos errores, pedimos perdón y Él nos perdona. Pero salimos ya. Nos perdonó y ya salimos. Y Él quiere más contigo y conmigo. Él quiere que eso que hiciste, que ese error que cometiste, no lo cometas más. Quiere limpiarnos de toda maldad. Bendito sea Dios. Nuevamente, primera de Samuel capítulo 7, verso 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. O sea, hasta allí genial, ¿ves? Se arrepienten, reciben perdón, ¿sí? Hay nuevamente comunión, un encuentro con Dios nuevamente, en ayuno, en oración. Oh, bendito sea Dios. Ya se apartaron los altares de los ídolos. Ahora es adoración solamente a Jehová. Pero cuando eso ocurre, cuando nosotros buscamos acercarnos al Señor, el enemigo no se queda tranquilo, sino que empieza a mover sus fichas alrededor de nosotros. Y dice ahí el verso 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El pueblo del Señor dispuesto a rendirse a Dios. El pueblo del Señor dispuesto a buscar la presencia de Dios. Y el enemigo se levanta. Oh. Así que, mi amado hermano, si has decidido seguir al Señor, en serio, si has decidido nuevamente, si renovar ese amor, de una manera sincera, ten presente que el enemigo se va a mover y se va a mover fuerte. Dice que los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El verso 8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos
todos los días de Samuel. Bendito sea Dios. El pueblo de Israel busca nuevamente volverse al Señor, ¿sí? Busca nuevamente la palabra de Dios. El enemigo se alborota y quiere levantar contienda, quiere levantar guerra, pero mi Señor levanta bandera, alabanzas a su nombre. Mi Señor vence y venció por ti y por mí. Cuando mi decisión es seria delante del Señor, el Señor pelea por nosotros. Bendito sea Dios. Y fueron sometidos los filisteos. Pero no solo eso, dice el verso 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Qué hizo el Señor por el pueblo de Israel? Le restituyó su tierra. Bendito sea Dios. A veces sufrimos por aquellos familiares que el enemigo tiene atrapados de una u otra manera. A veces sufrimos por aquellas personas que parecen estar tan lejos del Señor. Pero si tú y yo nos acercamos a Dios, la victoria está. A veces leemos la Escritura y decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y decimos amén. Y anhelamos que esa Escritura venga a cumplirse en nosotros. Realmente en nuestro corazón lo anhelamos. Pero ¿qué hacemos para que eso se vuelva realidad? Decimos, no, eso está en la voluntad del Señor. Amén, está en la voluntad del Señor. Pero ¿qué dice mi Señor? Que Él es el que da pan al que come y que da, ¿qué más? Semilla al que siembra. ¿Queremos ver resultados? Pongámonos en acción. Hay que hacer, mis amados hermanos. Acerquémonos más a Dios y Él se acercará a nosotros. Bendito sea Dios. Y juzgó, el verso 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Hay un altar por edificar. Hay un altar, y ese altar tiene que ser nuestro corazón, nuestro ser. Dijo el siervo del Señor, así también Dios hizo su pacto. Nuestra experiencia no debe cuadrar con algún credo, algún dogma, alguna denominación de una iglesia, más bien debe cuadrar con la palabra de Dios, Jesucristo, correcto. Cuando venimos a Cristo, entonces Cristo nos reclama. Él lo rasgó allá en el Calvario en dos. Una parte Él levantó para que estuviera a su diestra, la cual era el cuerpo. El Espíritu, Él vino y fue enviado aquí de regreso para ser una novia para Él. Y esa misma experiencia que estuvo en Cristo tiene que estar en nosotros. ¿La misma experiencia? Una experiencia real, una experiencia genuina con Jesucristo, la palabra de Dios. Te invito ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Bondadoso y eterno Dios, nuestro amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, mi Rey. Dios de la gloria, aún hay promesas, Señor. El día se ve difícil, se ve complicado, mi Rey. El día se ve tan turbio, mi Señor. Pero qué hermoso es ver que a pesar de la oscuridad, hay luz que aún ilumina, Señor. Y esa luz eres tú, mi Señor Jesús, la que ilumina nuestro caminar, nuestro levantar, Señor,
aún nuestro acostar, Padre de la gloria. Continúa iluminando nuestra vida, mi Señor. Queremos estar más cerca de ti, Señor, más cerca de tu palabra. Que tu palabra permanezca en nosotros, así como está escrito, Señor, y nosotros permanecer en tu palabra. Queremos dar fruto, mi Señor, mi Rey. Anhelamos ver cumplidas esas promesas que están allí en la Biblia, Señor, en tu palabra. Anhelamos, Señor, ser aquellos para los cuales estaban guardadas esas promesas, esas palabras secretas, Señor, aquellas cosas que tú tenías escondidas, mi Señor, mi Rey. Queremos ser aquellos que reciben, Señor, revelación de tu palabra. Concede que sea de esa manera, mi Dios. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y aquí estamos, una porción de tu novia, anhelando, Señor, por santidad, Señor, anhelando por limpieza, anhelando por ser purificados en el lavacro de tu palabra. Anhelamos estar contigo, mi Rey, anhelamos tu venida. Ven, Señor Jesús, ven, por favor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesús aún está aquí en medio nuestro y aún sigue haciendo un trabajo especial con cada uno de nosotros, y Él quiere concluir ese trabajo. Él quiere que ese trabajo sea terminado y perfeccionado, porque nos ama de una manera especial. Que mi Señor Jesucristo te continúe bendiciendo.